Nos da muchísimo gusto saludar a la senadora Beatriz Paredes Rangel. Ella es del PRI, es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe en la Cámara Alta, precisamente. Una mujer de larga, muy larga trayectoria política y por lo tanto de experiencia y con un currículum impecable. Eso nos consta a quienes tenemos la fortuna de conocerla desde hace muchos años. Beatriz, como siempre, es un placer, senadora, darte los saludos y la felicitación por el año que viene intenso. ¿Cómo estás, Beatriz? Pepe, muchísimo gusto en saludarte, también lo mejor para este 2023, que como bien dices, empezó a tambor batiente y espero que sea mucho mejor que el 2022 que ya se nos fue. Saludos también a todo tu equipo de trabajo con los mejores deseos. Gracias, Beatriz Paredes, gracias por tus deseos que son recíprocos, por supuesto. Beatriz, contigo siempre hay un cúmulo de temas para compartir con la audiencia de Grupo Fórmula, en fin, en los medios de comunicación. Pero específicamente esta tarde te quiero invitar a reflexionar un poco en voz alta en relación con lo que significa el nombramiento de la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablo de la ministra Norma Piña Hernández. ¿Cómo tomas este nombramiento? ¿Cómo lees? ¿Qué simbolismo hay atrás de esta obligación que dice ella ha roto el techo de cristal? Pues en primer lugar es una afirmación correcta. La verdad es que en el Poder Judicial, en el mundo de la abogacía, hay muchísimas mujeres, miles de mujeres abogadas. Es una de las carreras en donde las mujeres se han abierto paso desde hace varias décadas y no habían tenido la misma proyección en el ámbito jerárquico del Poder Judicial que corresponda tanto a su cuantía en términos numéricos como a su calidad profesional. Entonces, efectivamente, me parece que este nombramiento rompe el techo de cristal y qué bueno que sea una mujer de carrera judicial que inició su actividad desde un juzgado que ha venido ascendiendo paulatinamente con una trayectoria vinculada al Poder Judicial de nuestro país, y lo que revela es que es la etapa del protagonismo de las mujeres. Yo espero que la ministra Piña tenga un muy buen desempeño en la Suprema Corte por el bien de todos los mexicanos. Beatriz, ¿consideras que con Norma Piña como presidenta del máximo tribunal se garantiza una corte autónoma, independiente, como lo marca la Constitución? Mira, Pepe, creo que todos los mexicanos deseamos que haya equilibrio entre los poderes, y el equilibrio tiene que ver con la posibilidad de que cada poder ejerza a plenitud sus facultades, y esto se corresponde con que ejerza las atribuciones que señala la Constitución. La Suprema Corte de Justicia en todos los países tiene un papel muy relevante porque es la encargada de revisar la legalidad del comportamiento de los otros poderes. En ese sentido, por eso, de todos los mexicanos que estamos preocupados por el desarrollo de nuestro país, porque haya justicia en nuestro país, queremos una Suprema Corte que actúe en consonancia con lo que dice la Constitución. Me parece que el nombramiento de la ministra Piña pues revela que los ministros hicieron un ejercicio democrático seguramente muy complejo, porque fue
una elección que se resolvió después de varias vueltas, que fue una elección muy cerrada. Debo decirte que yo tengo aprecio por el ministro Ortiz Salinas y que estoy convencida de que un proceso democrático en donde es evidente que hubo una reflexión muy profunda de todos los ministros, pues sin duda debe redundar en que así se den las reflexiones para el ejercicio del voto de cada uno de los ministros. Todos los mexicanos demandamos una corte que le dé categoría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que robustezca y prestigie al Poder Judicial de México, y eso supone una corte plenamente autónoma en el ejercicio de sus potestades constitucionales y que desde luego colabore con los otros dos poderes cuando se trate de cuestiones estrictamente apegadas a derecho. Una vez conocido la elección que hizo el propio tribunal, la Suprema Corte, pues, a favor de la ministra Beatriz Paredes, estábamos esperando reacciones, y sí, las hubo y de todo tipo, partidos políticos, legisladores, como es tu caso, en fin, personalidades del sector empresarial, político, sindical, pero esperábamos una reacción del presidente de la República y esta no ocurrió. No ocurrió, cuando menos, una felicitación del primer mandatario a la presidenta, la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Fue hasta hoy por la mañana, por la mañanera, cuando el presidente reconoció justamente que es un hecho histórico el hecho de que una mujer esté al frente de la Suprema Corte, y después dijo otras cosas, pero primero te pongo, y lo compartimos, lo que dijo el presidente al referirse con un "me pareció bien" a la elección que tuvieron en la Suprema Corte. Así lo dijo. Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, 2 siglos casi. Entonces eso es muy importante. Por lo demás, eligieron los ministros como lo establece el procedimiento y hubo pues aceptación y hubo acuerdo. Se trata de un poder autónomo, independiente, como nunca había existido. Sin embargo, el presidente de la República no perdió la oportunidad de recriminar que la ministra Norma Piña ha votado contra intereses de la Cuarta Transformación, y dijo el presidente que con su llegada queda cancelada cualquier reforma al Poder Judicial. Hasta ahora que hay autonomía, eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad. Nosotros no imponemos nada en la Corte, y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo. ¿Qué te parece, Beatriz Paredes, senadora? Me parece que tendrían que revisar a los abogados del área jurídica de Palacio Nacional. Yo creo que es más bien un asunto de orden jurídico. Yo creo que los ministros que han votado en otro sentido de algunas de las iniciativas de la 4T han votado como señala la Constitución. Creo que es más un alegato de orden jurídico que un asunto de un diferéndum político. No generemos conflictos políticos donde no existen. Creo que en un país donde hay
un Estado de Derecho vigente donde hay una Constitución que nos rige, puede haber interpretaciones jurídicas y precisamente corresponde a la Corte la interpretación definitiva. Hay decisiones colegiadas, pero cada ministro tiene el derecho y la atribución de manifestar su interpretación. Ojalá no se deje el señor presidente llevar por hay una palabra en portugués que no tenemos en castellano, que dice preconceito, que por prejuzgamiento de una actitud que simplemente me parece ha obedecido a una visión jurídica, una interpretación jurídica que cualquier ministro tiene derecho a hacer. Y por cierto, no es el caso, en varios temas la ministra ha votado de conformidad, como fueron algunas de las iniciativas que se presentó por el partido gobernante. Debo preguntarte si la llegada de una mujer a la presidencia de la Corte le abre la puerta a la llegada de otras mujeres a las más altas instancias del poder y del gobierno en el país. Hablo del Ejecutivo, por ejemplo. Ya en el Congreso ha habido mujeres presidentas de la mesa directiva, en fin. Pero estamos hablando de la presidencia de la República, Beatriz. Tú has levantado la mano señalando que estás interesada y lucharás por buscar una candidatura presidencial por tu partido político. ¿Crees que este es el momento para que haya también una presidenta de la República Mexicana mujer? Pepe, desde luego que estoy interesada y estoy preparada. Y estoy decidida para participar en una campaña con un gran entusiasmo, con una gran alegría, con optimismo para renovar la confianza y la esperanza de los mexicanos. Pero independientemente de mí, estoy convencida y la circunstancia que se ve en la Corte refleja lo que comenté al inicio de la entrevista. Esta es la era del protagonismo de las mujeres. Millones de jovencitas participan en las universidades y están demostrando que son los mejores promedios, que tienen enormes aptitudes en cualquier carrera. Muchas mujeres se han abierto el espacio para tener puestos directivos en las empresas en donde figuran. Las mujeres son el soporte en el sector salud, las enfermeras son básicas en el proceso de atención de los enfermos, y muchas médicas. Las mujeres profesoras son la columna vertebral de nuestro sistema educativo. ¿Y qué te digo de las familias mexicanas, en donde las madres son jefas de hogar que resisten en cualquier circunstancia y que están enfrentando problemas tan dramáticos como los de la inflación, y ellas saben cómo le hacen y estiran el magro ingreso familiar para que su familia pueda tener alimentación esencial? Yo creo que las mujeres mexicanas son verdaderamente heroicas en muchos aspectos, y me parece que en todos los terrenos de la actividad demuestran su entereza, su fortaleza y su decisión, y vamos a participar con gran entusiasmo para abrir los espacios también en la titularidad del Poder Ejecutivo. Finalmente, Beatriz Paredes, si me permites, no hay conversación en la cual no se pregunte la gente qué va a pasar en las elecciones de 2024, quién va a ganar la elección. Y bueno, habrá quien diga pues Morena, o habrá quien diga cualquier otro partido. Pero la gente se inquieta porque quienes no están de acuerdo con la Cuarta Transformación, con Morena, preguntan, ¿y quién va a ser el gallo o la gallina o lo que sea que se le ponga enfrente a Morena para derrotarlo? ¿Dónde está la oposición, Beatriz Paredes? Mira, lo muy importante para todas las personas que se hacen esa pregunta es recordar que el poder verdadero en una elección está en el voto ciudadano. Es recordar
que es esencial que tengan su credencial de elector, que hablen con todos sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos, que no dejen de ir a votar y que si quieren que la situación cambie, que si están descontentos con lo que está sucediendo, lo expresen votando por una opción diferente a la que actualmente gobierna. El resultado de las elecciones está en manos de la ciudadanía. Lo más importante es que voten, que no se queden pasivos, que no triunfe la abstención. Y en su momento, las elecciones en el 2024, hay un apresuramiento provocado en una estrategia inteligente que puso en circulación a las corcholatas. Fue inteligente al principio, pero ahora que ha habido tanto desgaste y que incluso pareciera que hay conflictos entre las corcholatas, me parece que no fue tan inteligente. Pero la elección es hasta 2024 y una campaña tan larga desgasta. La oposición tendrá que nombrar a su candidata o candidato con oportunidad y esperamos que sea a través de un proceso de selección democrático, pero lo verdaderamente importante, independientemente de quién sea candidato o candidata, es que ustedes, quienes nos escuchan, se decidan a votar por una opción que permita que las cosas se modifiquen. Beatriz, como siempre, es un honor contar con tu opinión, tu análisis y compartirlo con la audiencia de Grupo Fórmula. Nuevamente te reitero, feliz año. Muchísimas gracias, Pepe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias a la senadora Beatriz Paredes Rangel.